Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Y hoy hablaremos acerca de lo que es la mente brillante, las mentes brillantes de América Latina. Evidentemente, América Latina ha tenido mentes brillantes, pero más que mentes brillantes en el orden científico, sus mentes brillantes han sido fundamentalmente en el orden social. Las mentes brillantes son muy importantes porque la historia nos ha demostrado que existen tres componentes fundamentales para que se den los cambios revolucionarios en el mundo. Los cambios revolucionarios dependen, en primer lugar, de condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, crecimientos poblacionales explosivos. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra. Inglaterra tuvo un crecimiento poblacional explosivo. Y ese crecimiento poblacional explosivo que llevó a reunir 9 millones de seres humanos en una isla, en pueblos que eran de madera, que se incendiaban sin agua, sin canalización, con condiciones terribles de supervivencia, creó a su vez una generación de los denominados piratas, y los piratas se convirtieron en los conquistadores del Imperio Británico. Lo mismo se produjo en España, en la península ibérica, donde hoy un crecimiento demográfico después de la conquista de los moros. Los moros conquistan, los moros son el pueblo, los maometanos, que llegan desde el norte de África. Y por 7 siglos someten a lo que quedaba del imperio español, creando la primera universidad del mundo, que es la Universidad de Granada, y más tarde en la primera universidad de Europa, digamos, ¿no? Porque ya había una universidad, la Universidad de Damasco anteriormente, y trayendo algunas cosas importantes como los números arábigos, que cambiaron todo el concepto de las matemáticas, la trigonometría, que también es un invento árabe, desde el juego de ajedrez lo trajeron, que son inventos hindúes, pero traídos por los árabes. En fin, cuando cae el imperio español, cuando cae los abencerrajes, que eran los que dominaban la península ibérica, ellos dan paso a la llegada de los godos, los visigodos o los católicos de origen germánico. Estos pueblos germánicos, justamente el día que, en el año en que se liberan de los árabes, la Isabela Católica da origen al Imperio Español y al mismo tiempo al descubrimiento de América con Cristóbal Colón. En ese momento se produce lo que es vamos viendo una migración masiva de los más pobres de España y de Portugal, que eran los que vivían en Extremadura, en el extremo sur, donde habían llegado los moros. Y ellos se convierten en los conquistadores, que no eran sino vándalos que llevaron a América. Lo mismo que los piratas eran también vándalos que llegaron a América. Y este sistema de conquistas, donde la crueldad es el sistema de conquista, de expansión, donde los generales son dementes sanguinarios, que ahora serían considerados individuos para un hospital psiquiátrico. Julio César era un sanguinario, Atila más sanguinario, Genghis Khan, un hombre completamente desquiciado, Napoleón, otro sanguinario. Todos estos eran gente que vivían el mundo de la guerra, del salvajismo. Y nosotros en la historia los comenzamos a rendir culto porque Europa, la historia que nosotros contamos es la historia vista por los ojos europeos, se llama eurocentrismo, y Europa fue el principal exportador de la crueldad. A pesar de ser una religión, los cristianos, que aman, que hablan del amor, en realidad rinden culto a la crueldad. Recordemos que Cristo murió por la crueldad de los romanos y todas las misas de los domingos nos recuerdan lo que es la crueldad, y la crueldad ha sido la práctica
de la conquista europea al planeta Tierra, no solamente en América, donde hicieron desaparecer al 95% de la población con las pestes que trajeron, con la reorganización del uso del espacio físico, es decir, cambiaron la agricultura, de la recolección a la agricultura a muchos pueblos, cambiaron el sistema alimentario, trajeron las gallinas, trajeron las vacas, los caballos, la cebada, el trigo, y esto produjo grandes estragos en la sociedad latina, de los habitantes de América, matando al 95%. En el caso de Norteamérica, además de eso, se dio el racismo, la persecución, el exterminio racial, lo mismo que en Argentina. Entonces, hemos visto cómo los seres humanos necesitan un componente social, socioeconómico, para producir grandes cambios. En este caso, han habido explosiones demográficas. En el Gobi, cuando hubo la explosión demográfica, nacieron los mongoles que invadieron, los manchures que invadieron China, se la tomaron a China. China era una gran concultura, muy avanzada, muy civilizada, con lenguaje escrito, con historia, con todo, con memoria colectiva. Mientras que los bárbaros, los germánicos que invadieron Roma, los mongoles que invadieron China, eran gente sin memoria colectiva, sin escritura siquiera. Entonces, se dan estos fenómenos colectivos y se dan estos grandes cambios. Pero el segundo elemento que se necesita para entender los procesos de cambio son las personalidades brillantes, las mentes brillantes. Y hay mentes brillantes para ser malos, como Atila, como Genghis Khan, como Julio César, como Alejandro Magno, como Pizarro, como Cortés, como el capitán Cook, James Cook, que conquistó Australia. Todos ellos eran mentes brillantes en el acto de la maldad, en el acto de la conquista, en llevar la tragedia a otros pueblos. En cambio, ha habido mentes brillantes que han hecho otras cosas. Por ejemplo, Gutenberg con la imprenta, los hermanos Wright con la aviación, Alexander Fleming con el descubrimiento de las bacterias, y todo esto, y de los antibióticos, y todo esto, mentes brillantes que cambiaron la historia de la humanidad. Galileo con la nueva comprensión del cosmos, Darwin con la comprensión de la evolución. Es decir, estas mentes brillantes fueron la segunda parte del componente de las grandes revoluciones humanas. Pero después de eso viene lo que se podría decir: de un lado estaban las mentes brillantes, del otro lado las condiciones socioeconómicas, y aquí aparece el enlace entre las dos. Se necesita un punto de enlace, y ese punto de enlace es la clave fundamental para que se produzcan procesos. En Ecuador hemos vivido y estamos viviendo que hay una mente brillante, pocas veces vista. Todos nos asombramos. Rafael Correa es un individuo brillante como profesional, como economista, como político, inclusive como orador, como persona, como individuo con capacidad de comunicación social, de convivencia social, de llegar a las masas. Estas mentes brillantes que han sido para el bien, como el caso de Rafael Correa, y han sido para el mal, como el caso de Hitler, el caso de Mussolini, el caso de Donald Trump, que no es una mente brillante, al contrario. Ahora vamos a analizar la antítesis. Tenemos asimismo, como hemos tenido en la sociedad humana mentes brillantes, hemos tenido estúpidos, hemos tenido mentes absolutamente cretinas, torpes. Calígula, por ejemplo, un joven que llegó a dominar Roma y que llevó a Roma a convertirla en el imperio de la maldad. Nerón, otro emperador asimismo que llegó de joven a ser emperador de Roma y incendió Roma, culpó a los cristianos y luego hizo una persecución y una masacre. Y en cada lugar y en cada país hemos tenido gentes absolutamente estúpidas. Por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos es ahorita el individuo que puede darnos el criterio de lo que es la antítesis del talento norteamericano. El talento norteamericano es el lugar donde todas las mentes brillantes llegaron a tener éxito. Inventaron el telégrafo, la electricidad, mejoraron el sistema. A pesar de que el tren fue inventado en Inglaterra, el uso del tren fue multiplicado en los Estados Unidos. A pesar de que el automóvil fue inventado en Alemania, el automóvil se desarrolla y llega a su máximo
de esplendor en Estados Unidos, estas mentes brillantes, inclusive la publicidad, el comercio, la televisión, el internet, que es lo que nos está dando ahora todos estos cambios, nacen de mentes brillantes. Estas mentes brillantes son las que generan todos estos procesos espectaculares de cambio. Por eso ya no solamente la sociedad humana evoluciona porque hay una masa de trabajadores, una masa de campesinos, una masa de obreros que se levantan y protestan y piden cambios, o de ciudadanos, como en el caso de la Revolución Francesa, sino que es una mente brillante la que genera el gran cambio. Es el punto, digamos, es la mecha, es la chispa que enciende y que arma la explosión. A no dudarlo, Rafael Correa ha sido la mente más brillante que se ha producido en las ciencias sociales y en la conducta social y política de Ecuador. Por el contrario, hay mentes muy opacas. La mente de Lenín Moreno es una mente que aún nos preguntamos. Es verdad que en Ecuador el 10% de la población son discapacitados, pero nos parece a veces inaudito que un discapacitado con mente poco brillante, una mente opaca, nos gobierne. ¿Cómo es posible? Es como que usted tuviera un niño en su casa. El niño es un niño caprichoso y termina mandando en su casa al niño y él hace lo que le da la gana. Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador. Un niño caprichoso, discapacitado, al que todo el mundo, todos los ecuatorianos le hemos consentido, y ahora nos manda, nos hace hacer lo que le da la gana, nos obliga y nos engaña y está apoyado por todo un aparato de un sistema judicial. ¿Cómo funciona este sistema judicial? Este sistema judicial, que es el que tenemos que despedazarlo, que tenemos que destrozarlo porque no funciona. Y tenemos que cambiar a un sistema judicial como el sistema judicial norteamericano. ¿Por qué? Porque en el sistema judicial aquí los, los congresistas hacen las leyes, pero al mismo tiempo que están haciendo la ley, están haciendo la trampa. Y entonces, una vez que ya encuentran el camino para hacer la ley, ejecutar la ley y hacer la trampa, se convierten en poder. Y entonces tenemos todo un sistema de tramposos encaramados en el poder, en la capital del Ecuador, que son estos abogaduchos, que andan por arriba y por abajo, y que manejan las leyes. Y lo mismo pasa en Guayaquil. Le tenemos a León Roldós, que es otro abogaducho, haciendo las suyas. Entonces, vemos cómo se juega con las leyes. Nuestras mentes, que no son brillantes, son masa, son mediocres, son multitud, pero están ahí. Logran meterse y logran manipular a las que no son brillantes. Cuando pueden colocarle a un payaso, a un títere arriba, estas comienzan a manejarlo como titiriteros. Eso es lo que estamos viviendo ahora en Ecuador. Realmente hemos tenido la posibilidad de mentes brillantes. Y lo más curioso de todo es que estas mentes brillantes no nacen solo en Ecuador. También nacen en Bolivia con Evo Morales, nacen en Brasil con Lula, nacen en Argentina con Cristina Fernández. Y lo más curioso es que nacen del socialismo, y es una cosa estúpida, porque en el socialismo, uno de los principios fundamentales del socialismo es no al culto de la personalidad. Y sin embargo, justamente en las zonas, en las corrientes políticas que se oponen al culto a la personalidad, nacen las mejores personalidades. Esto es lo irracional. Eso es lo irracional, y no nace solamente en Ecuador, nacen alrededor de todo el mundo. Lumumba, Mandela, Gandhi, todos nacen alrededor de esta corriente socialista que se opone al culto de la personalidad. Fidel se oponía al culto de la personalidad. Che se oponía al culto de la personalidad. No querían que los adoren como a dioses. Sin embargo, es el culto de la personalidad. Y es que en la sociedad humana el culto de la personalidad ha existido, y no solamente que ha existido, sino que se ha vuelto religión. La religión cristiana es un culto a la personalidad de Cristo. La religión musulmana es un culto a la personalidad de Mahoma. La religión budista es un culto a la personalidad de Buda. Es decir, nosotros ya cultural, psicológica y religiosamente seguimos el culto a la personalidad. Y cuando encontramos personalidades brillantes, encontramos las condiciones ideales. Ecuador es el país con mayor densidad demográfica de América del Sur. Tenemos más habitantes por kilómetro cuadrado que todos los demás países, pero además tenemos una característica particular. Estamos ubicados en la mitad del mundo. Tenemos ahora, con la nueva geopolítica global, estamos situados prácticamente en el centro de la geopolítica del planeta, porque tenemos arriba
todos los satélites, porque estamos en la órbita geoestacionaria, ahí están tocados todos los satélites. Nos estamos convirtiendo en el mayor proveedor de energía. La energía es ahora lo más buscado por todas las sociedades para el desarrollo del futuro. Esto hace que en Ecuador el nacimiento de una personalidad como la de Rafael Correa sea el detonante para un gran cambio histórico. Muchas gracias.